Shalom y muchas bendiciones, que el Creador les bendiga. Hoy vamos a compartir una palabra que está en Proverbios 7 del 1 al 2. Le he titulado Guarda mis mandamientos y vivirás. Dice así la palabra: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Hemos sido llamados a salir fuera de Babel, de Egipto, de toda enseñanza leudada que hoy lleva a muchos al error. Piensan que están caminando por la senda correcta y están lejos de la voluntad del Creador. Pero es tu responsabilidad y la mía investigar todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que leemos. Hoy en día se repite mucho lo que otros dicen y no se quiere pagar el precio de investigar por sí mismos si lo que está siguiendo es lo correcto. Piensan que lo que hace la mayoría o donde hay más, allí está la verdad. Y eso es un error. Entre los errores de las enseñanzas que se han difundido es: yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. No tengo que guardar la ley. Malentendiendo la palabra de Elohim. Es decir, ahora bajo la gracia podemos matar, podemos robar, no debemos honrar a nuestros padres. Estar bajo la gracia es que una vez que hemos recibido el perdón por nuestros pecados, por medio del Mesías, ya no estamos bajo la pena de la ley, porque el Mesías pagó tu pena y mi pena. El que viola la ley está bajo maldición de la ley, es decir, bajo la consecuencia. El que mata va preso, está bajo la ley. Pero aquel que no mata está bajo la gracia, ya que la gracia es un regalo maravilloso, divino, que nos da la posibilidad de no violar la ley. Violar la ley es vivir bajo pecado. Cuando nacemos de nuevo, cometemos errores, pues no somos perfectos, aún estamos en este cuerpo corruptible, pero ya no practicamos el pecado. En 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí deja claro la definición de lo que es pecado. Es aquel que viola la ley, o Torá, las instrucciones del Creador. En Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo explica el mismo Pablo. Un rabino que conocía la Torá de memoria, él no estaba hablando mal de la ley. Es lo único que existía en ese momento, ni siquiera el nuevo pacto había sido escrito. Él en todo momento cita la Torá. Debes estudiar y darte cuenta que muchas partes de la Biblia han sido mal interpretadas, dando origen a enseñanzas que te divorcian de andar en los mandamientos, que es la voluntad del Creador. Somos llamados a vivir en la libertad, pues el Mesías pagó mi deuda para hacerme libre de la maldición de la ley, no de la ley. La ley es eterna, no pasará. Porque si nuestro Mesías nos hubiera dicho que no era necesario guardar la ley, pues no hubiera podido salvarnos, pues habría pecado, la habría quebrantado. Pero no fue así. Él fue perfecto y sin pecado, es decir, guardó la Torá, anduvo en obediencia, porque Él es la palabra del Padre, la voluntad del Padre hecha carne, y caminó entre nosotros. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Ese es el verdadero amor, el que obedece al Padre. No tenemos duda de que el Mesías citó todo el antiguo pacto, la Torá, los profetas. Pues entendamos que Él es la Torá hecha carne. Él es nuestro mejor ejemplo de andar en obediencia. Nosotros podemos decir que amamos al Creador, pero solo lo sabemos si es de corazón cuando vemos que el fruto es la obediencia. ¿Pero la obediencia a qué? A sus mandamientos, a su instrucción, a su voluntad. Muchos están hoy con un pie en la Biblia y con otro en el mundo, guardando prácticas mundanas alejadas de la ley, participando de cosas que no mandó el Creador. Y de paso se enojan cuando se les dice que esas prácticas son paganas, que no vienen del Creador, y que es necesario salir de la contaminación y decidir ser apartados. En el libro de Éxodo se nos habla de la mitra del sumo sacerdote de Aarón. Había una lámina de oro que decía santidad a Yahweh. Santidad, es decir, apartado para uso santo. Eso somos nosotros y lo dicen muchos pasajes de la Escritura. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Donde hay luz es porque hay obediencia. Esa es la lámpara encendida. Tienes la palabra y la obedeces. Ahí estás alumbrando. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Somos apartados para el Creador. Y una vez eso, estamos siendo preparados para ese sacerdocio. Es necesario dejar las hojas de higuera que caigan y recibir las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero para eso debemos abrir los ojos y dejar de seguir el mundo y sus mezclas y dejar que sea la voluntad del Creador que nos limpie y las vendas caigan a la verdad. Mateo 19, 17 al 19. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yahshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Mesías le mencionó la Torá y los profetas. No le dijo, ve, guarda Navidad, celebra el Día de Muertos. No, él le citó los mandamientos que están resumidos en Éxodo 20. A este joven le faltaba salir de la religión, activar el amor, el dar a los necesitados, el hacer obras de un corazón circuncidado. Este joven rico confiaba en la circuncisión de su carne, no la del corazón, que es la que más vale, que es la que oye y obedece. Shema Israel, oye y obedece. Cuando uno oye y obedece, es oye y pone en práctica. Tú puedes decir el Shema 500 veces al día, pero si no haces lo que dicen los mandamientos, solo somos oidores y no hacedores, como dice Romanos 12, que ya lo leímos. Él tenía la Torah, pero no la practicaba. La Torah es oír y hacer, poner en práctica. Mateo 5, 17 al 20 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué es justicia según la Biblia? Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Es simple, amados, oír y obedecer. Debemos salir fuera, es decir, de todo sistema que opera hoy en este mundo y te dice la ley está abolida, no la debo cumplir. Eso es estar sin ley, andar sin ley. Vemos la descripción del antimesías. Él será un sin ley, un violador de Torah, un rebelde. No seas tú un rebelde a las instrucciones de tu Hacedor. Mateo 7 del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos se confían en sus obras, yo hice esto, yo hago aquello, están llenos de actividades, pero si no estás guardando la voluntad del Creador, que son sus mandamientos, Él no te conoce, estás sin ley. Y estar sin ley es hacer tu voluntad. Tenemos un ejemplo, la congregación de Sardes. Tenía muchas obras, pero sus obras impresionaban a los hombres, mas no al Creador. Sus obras no eran perfectas porque no querían guardar la Torá de Elohim. No solo basta con conocer los mandamientos, sino ponerlos por obra, obedecerlos. Ese es el amor al Creador, obedecer su voluntad. La Torá corta lo bueno de lo malo, es decir, cuando la leemos nos damos cuenta que limpia nuestra vida por dentro y por fuera. Y ya no nos hacemos tolerables a las cosas paganas, sino que deseamos más y más ser santificados. Eso hace la palabra viva y eficaz, sin religión. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya debemos de dejar de confiarnos en lo que hemos hecho o en lo que estamos haciendo. Muchos creen que por sus muchas obras serán justificados.
solo hablan del yo, el yo y el yo. Pero solo aquellos que hacen o que hagan la voluntad del Creador, que es su Torah, esa es su voluntad para su pueblo, para aquel que ha entendido que el nuevo pacto es para con su pueblo, unir las 12 tribus de Israel bajo el reinado del Mesías, que ya vino como Ben Yosef, como ese siervo sufriente en su primera venida, para conquistarnos. Y en su segunda venida vendrá como Ben David a reinar, a recoger, a tomar lo que le pertenece, lo que es suyo, y a reinar con nosotros en un reino de reyes y sacerdotes. Y a las naciones vendrá a reinar con vara de hierro, y conocerán, toda la tierra tendrá el conocimiento de la ley del Padre, porque es eterna, nunca va a ser anulada la ley. Sal de esa mentira, sal de toda levadura, revisa todo, confirma todo con la Escritura, cuídate de tradiciones. Tú debes seguir las instrucciones como están allí, sin añadirle ni quitarle. Israel fue sacado fuera de Egipto para recibir su constitución de reino. Así somos llamados tú y yo a salir fuera, los llamados fuera de todo sistema, para que la Torá, ese nuevo pacto, sea escrito en nuestros corazones. Ya esos corazones de piedra sean quitados y sea un corazón de carne con las instrucciones y andemos en los mandamientos. Esa es la verdadera libertad. El Mesías fue obediente. Es nuestro mejor ejemplo. A él debemos imitar. Él nunca violó la Torá. Como muchos dicen que ahora se puede comer de todo, que con una oración santificas el cerdo o el camarón que te comes. Pues no. Él respetó la Torá porque él es la Torá viviente, la palabra hecha carne. Podemos imaginarnos que Daniel en Babilonia hubiera dicho, no vale, yo estoy aquí en Babilonia, fuera de Israel, comer estos manjares. O que sus amigos hubieran dicho, no importa, ya no estamos en Jerusalén, vamos a doblarnos ante este ídolo para que Nabucodonosor no nos mate. No, ellos aún estando en tierra extranjera guardaron Torá en su corazón. Como dice el mandamiento, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. O ahora tú bajo la gracia, entre comillas, puedes postrarte a un ídolo, puedes comer comida inmunda que no fue creada para el consumo humano. Medita, piensa. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, quedó claro las primeras cosas que debían hacer los primeros conversos al Mesías. Hechos 15, 19 al 21 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, estos nuevos creyentes debían comenzar con estos mandamientos básicos y luego en cada reunión de día de reposo ellos iban a ir aprendiendo lo demás y así se irían santificando y obedeciendo la Torá. Los que querían que se circuncidaran eran los fariseos, los que confían en la carne y eso de nada aprovecha si no has nacido de nuevo. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Querían atarlos antes de enseñarles. Eso es religión. Muchos hay circuncidados en la carne y siguen viendo pornografía, siguen adulterando. Eso es muy triste, pero es necesario nacer de nuevo. No te confíes en lo que tienes en la carne, porque no es en la carne. Ahí donde se hizo el nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá. El nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá es en tu corazón, para que ese corazón de piedra sea quebrantado y pueda el Padre en un nuevo corazón de carne escribir sus instrucciones. No somos salvos por guardar la Torá. No somos salvos por las obras, somos salvos por gracia, porque no lo merecíamos, éramos unos violadores de la ley, estábamos condenados por la ley. Pero por el gran amor que Elohim tiene por su creación, Él dio a su Hijo unigénito para que a través de ese Cordero perfecto y sin mancha, pagara nuestra deuda por violar la ley, y solo así podemos volver al Padre. Pero una vez salvos, es para obediencia, pero a Él y a su voluntad, no a la tuya y a la del mundo. Si tú sigues negándote a entender que esta es la voluntad de tu Hacedor, entonces estás siguiendo mandamientos de hombres, te estás postrando ante el engañador y mentiroso que es Satanás, que quiere alejarnos a toda costa de la obediencia a la verdad. La única verdad y es la Torá y los profetas. También lo que se le llama el Nuevo Testamento, por supuesto, eso toda la palabra, pero la base constitucional de las leyes están en los 5 primeros libros de Moisés y en los profetas. Hoy en día hay muchos profetas que, bueno, han salido por el mundo y profetas y apóstoles. Hay una apostolitis impresionante. Pero ¿acaso
las profecías que estás escuchando están conectadas con la Torá. Mucho cuidado porque Satanás también se disfraza como ángel de luz y también quiere hablar para desviarnos. Tenemos que aprender a comparar todo con la Escritura. La Torá nos muestra lo que en verdad a los ojos del Padre es pecado. Toda la palabra está ahí para que nosotros nos unamos a ella. El Padre quiere que todos aquellos extranjeros que se quieran unir al pueblo puedan hacerlo y entrar en pacto a través del Mesías, a través de nuestro Rey de Reyes. Porque la Torá es para el mundo, pero solamente para aquellos corazones que quieren reconocer y estar bajo el señorío del Creador. Y eso es lo que el enemigo intenta a través de sus obreros fraudulentos esconder al pueblo. En el huerto del Edén, el trabajo de Satanás fue hacer que Adán y Eva desobedecieran la voluntad del Creador. Él los hizo caer y ahora estarían bajo la pena de la ley por violar el mandamiento. Es simple, la gracia es la ayuda divina que nos da el Padre para guardar sus mandamientos y santificarnos. Si violamos la ley, estaremos bajo ella, bajo sus consecuencias, por violarla. Pero la Torá, la instrucción, es eterna y nos santifica. Mateo 5:18, repito, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso salió de la boca de nuestro Mesías. Lo estás imitando, lo estás siguiendo. El Mesías vino a enseñarnos la interpretación correcta de la ley de su Padre. Él es nuestro mejor ejemplo, pero síguelo según el Padre, no según lo que el mundo nos ha enseñado. Muchas bendiciones. Shalom.